El rey del CAS. El saqueo oculto del presidente y su equipo cercano. Elena Chávez. Un hombre voluble. Fueron muchas las razones por las cuales decidí ir cada vez menos a la casa de campaña. César siempre estaba atiborrado de trabajo y reuniones en la sala de juntas, que servía a la vez como banco. También quería evitar encontrarme con el ingeniero Esquer, un hombre con una energía oscura y siempre mal encarado. Además, debo decirlo, no era ningún placer coincidir con el candidato presidencial, se había ganado mi desconfianza con lo del News de Bain y sus desplantes groseros. He aquí uno de ellos ocurrido años atrás. Para la izquierda mexicana Samuel del Villar fue un personaje importantísimo, junto con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Eberto Castillo e Ifigenia Martínez, fundadores del PRD e impulsores de la democracia. En estas líneas no hablaré de la trayectoria de don Samuel, sino de mi desagradable experiencia durante su funeral el 20 de marzo de 2005. Los restos mortales de quien fuera procurador de justicia en la administración de Cárdenas fueron llevados a la agencia funeraria Galloso Sullivan, donde se congregaron innumerables figuras de la política mexicana, tanto del PRD como del PAN y el PRI, para darle el último adiós. Yo estuve ahí no como una figura merecedora de reflectores, sino como acompañante de César Yáñez, quien al término de su labor como director de prensa de López Obrador en la dirigencia nacional del PRD fue invitado por el jurista a trabajar en la Procuraduría de la Ciudad de México. Me coloqué en una esquina discreta del salón donde se velaba a Del Villar y vi pasar a políticos verdaderamente consternados por el deceso del izquierdista, quien falleció a consecuencia de una muerte cerebral después de batallar con problemas pulmonares y renales. Observaba a los políticos que llegaban a despedirlo, no solo el gesto en sus rostros, sino su manera de pararse, la cual dice mucho de una persona cuando pasa por un duelo. Ahí vi a un Cuauhtémoc Cárdenas devastado, con las manos entrelazadas montando guardia de honor y casi a punto de las lágrimas. De pocas palabras como siempre ha sido, él también 3 veces candidato presidencial del PRD recibía las condolencias agradeciendo con un leve movimiento de cabeza. El salón estaba a reventar, no cabía un alma más en donde estaba el féretro con el cuerpo de don Samuel, por lo que muchos ocuparon otras salas cercanas a la principal. De pronto vi a Nicolás Mollinedo abrirle camino a López Obrador, jefe de gobierno del Distrito Federal, quien se había presentado ya cercana la noche. Al igual que los demás, dio el pésame a la familia del político y montó una breve guardia de honor. Cruzó algunas palabras con el propio Cárdenas y con Ifigenia Martínez, y después de unos minutos se retiró sin ofrecer ningún comentario a la prensa que lo aguardaba impaciente. César, quien ya fungía como director general de comunicación social del gobernante, me pidió que saliéramos antes de que lo hiciera su jefe. Nos dirigimos al elevador, entramos y cuando la puerta estaba por cerrarse una mano lo evitó. Era el jefe de gobierno que se introducía en el elevador donde estábamos. Nos miró, y sin decir una palabra, ni un mínimo saludo, nos dio la espalda como si le molestara nuestra presencia, o al menos la mía. Aclaro que la grosería de López Obrador ni me frustró ni me generó mayor conflicto, más bien su actitud me confirmó su carácter voluble o bipolar, pues no era yo una desconocida, cubrí como reportera su gestión como líder nacional del Partido del Sol Azteca, y luego en el gobierno de la Ciudad de México me encargaba de organizarle reuniones con caricaturistas. También me había visto cientos de veces en el gabinete de seguridad. De esas visitas a mi domicilio recuerdo una en particular porque ocurrieron 2 situaciones incómodas. Por la mañana me llamó César para decirme que había invitado a su jefe a comer porque les quedaba de camino Tláhuac, donde tendría un evento proselitista. Él sabía perfectamente que López Obrador había acumulado muchos puntos negativos conmigo, yo ya sabía qué clase de hombre era. Sabía que usaba a su conveniencia a todos y dejaba en el desamparo y el desprestigio a quienes cometían un error, ya sea por causas fortuitas o por cuestiones personales. Conocía de su soberbia y de su falsa humildad, y aún así se arriesgó a traerlo pidiéndome que fuera amable con quien no conoce esa palabra. Accedí por César y me puse a cocinarles una crema de frijol, arroz blanco con chícharos y adobo. Conmigo vivía el amor de mi vida, no César, sino un perro que había rescatado del bazar de Pericoapa, donde venden a los cachorros en pésimas condiciones de salud. Era un viejo pastor inglés precioso, educado, limpio, sumamente obediente y amiguero con los humanos.
Se llamaba Lucas, quien ante las ausencias cada vez más prolongadas de César se había convertido en mi compañero, en mi protector, en el ser a quien yo podía contarle y confiarle mis tristezas y con quien compartí momentos de alegría y muchísimo amor. La nuestra era casa de Lucas. Sonó el timbre de la puerta más o menos a las 2:30 de la tarde, con ellos también venía el general Audomaro Martínez Zapata, también originario de Tabasco. Los recibí acompañado de Lucas, y cuál fue mi sorpresa que al candidato presidencial no le agradó ver a mi perrito ahí, parado a mi lado dándoles la bienvenida. Vi su cara de enfado y desaprobación y dudó algunos instantes en entrar. Quería que Lucas se saliera al patio, lo cual obviamente no sucedió porque al darse cuenta César de que estallaría la bomba atómica si se atrevía a sacarlo lo sentó en el lobby durante la hora y media que comieron en espera de partir hacia Tláhuac. Aproveché un receso durante la comida para preguntarle por qué no le gustaban los perros y me dijo que uno lo había mordido de niño porque en ese entonces en su pueblo, como suele suceder en muchos sitios del país, agreden a los animales con resorteras. Con razón lo mordió, le dije, eso se llama maltrato, sus papás estaban obligados a quitarle el miedo y a respetar la vida de los animales. Mi comentario no le gustó nada, no estaba acostumbrado a que le respondieran o contradijeran, así que se levantó y dio la orden al general y a César de marcharse. Afuera, en la camioneta, los esperaba Rojas, el chofer de confianza del candidato. En el preciso momento en que salían de la casa pasaba un señor de la tercera edad, un abuelo que trabajaba con su carrito móvil arreglando zapatos. Al verlo se sorprendió y se emocionó mucho, para los ancianos, López Obrador se había convertido en su ídolo. El zapatero se atrevió a pedirle una foto con él, el candidato presidencial aceptó y le pasó el brazo por encima de los hombros. Que la señora te dé la foto, le dijo al viejito señalándome. Se subieron a la camioneta mientras Lucas y yo los veíamos perderse entre una de las avenidas que salen al periférico. Durante esa comida, la última, por cierto, en mi casa, me sucedió lo mismo que en aquel desayuno cuando vivíamos en la calle de Sevilla, en la colonia Juárez, mientras servía los alimentos, López Obrador, el general Audomaro y César, se pusieron a hablar del tema que alimentaba su ambición, la política, la sucesión, la campaña y quiénes serían los candidatos en la Ciudad de México. Sin pedirlo, me convertí en oyente. Se acercaban las elecciones para renovar jefes delegacionales en la Ciudad de México, donde Monreal y Sheinbaum terminarían llevándose Cuauhtémoc y Tlalpan, respectivamente. Estábamos en 2015, pero la sucesión en la capital ya era un tema que estaba en el aire. El general Audomaro comentó sobre la promesa que se habría hecho a Ricardo Monreal para ser el abanderado de Morena a jefe de gobierno. El tabasqueño, que en ese tiempo reía pocas veces, lo hizo para decirles a sus compañeros que Monreal se iba a quedar con las ganas porque la seleccionada sería Claudia Sheinbaum. No, bueno, pensé metiéndome a la cocina, este señor no cambia. Promete candidaturas a quienes le sirven y operan eficazmente y no les cumple. Y regresó a mi mente la cantaleta de toda su vida, no robar, no engañar, no traicionar. Pues a Ricardo Monreal le estaba aplicando dos de ellas, el engaño y la traición. Por la noche, cuando César llegó de Tláhuac, se lo eché en cara, aunque estaba consciente de que él no era culpable de la acción descarada de López Obrador para favorecer a su subordinada favorita, a quien había hecho delegada en Tlalpan, y ahora, ya con las siglas de Morena, sería jefa de gobierno. Esa noche le dije a César que se abstuviera de volver a traer a mi casa a su jefe. No era el hombre honesto, bueno y empático que pregonaba y, para colmo, empezaba a advertir cambios negativos en su conducta y carácter. Con tantas giras y la convivencia día y noche con el licenciado, se estaba mimetizando, copiándole todo lo malo que cargaba sobre su alma el hoy presidente. Esa noche tuvimos una fuerte discusión en torno a las traiciones sistemáticas del tabasqueño a sus colaboradores. César se convertía en una fiera cuando le decía lo malvado que era su jefe, lo defendía con todo su ser, le brillaban los ojos por el enojo y le temblaba la voz de la indignación. A mí no me importaba, no podía quedarme callada ante las injusticias que cometía el candidato presidencial con la gente que lo apoyaba. Ricardo Monreal siempre había sido fiel y leal al movimiento de López Obrador, quizá porque le debía haber sido gobernador de su estado, Zacatecas, pues cuando el tabasqueño fue dirigente nacional del PRD,
lo sacó del PRI para convertirlo en abanderado perredista a la gubernatura de esa entidad. Le advertí que esa imposición iba a tener consecuencias y no me equivoqué. Ricardo Monreal se rebeló y hasta acusó de fraude a quienes organizaron la encuesta para evaluarlo a él, a Mario Delgado y a Claudia Sheinbaum. Coqueteó con la idea de irse a la oposición en franco chantaje al poderoso López Obrador que andaba de gira por la República sin tribulación de por medio. Él sabía sus momentos y tiempos para tranquilizar a la bestia herida y ofrecerle otro tipo de prebendas para no enturbiar la campaña a jefa de gobierno de su favorita, Claudia Sheinbaum, la mujer que actualmente podría ser la sucesora del presidente en 2024. En aquel momento Monreal dobló las manos y se tragó su orgullo aceptando ser senador y coordinador de la bancada morenista. Ahora sabe, aunque no lo acepte públicamente, que jamás será candidato del presidente para ocupar la silla maldita.